Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Esta conversación que sostuve ayer con el actor, escritor Carlos Bardem acerca de su nueva novela llamada Mongo Blanco, que retrata pues la vida de Pedro Blanco Fernández de Traba, esta narración que hace este tratante de personas del siglo XIX, que hace él mismo a su psiquiatra. Hay lógicamente un proceso ahí de investigación histórica muy detallado que hizo Carlos Bardem para hablar de temas sumamente importantes hoy por hoy. Así es que pues aquí le dejo esta conversación con Carlos Bardem. Que la disfrute. Qué bueno verte, querido Carlos. Te mando un abrazo con todo cariño. En la distancia virtual desde Madrid para ti, para todo tu equipo, para todos los que nos están viendo. ¿Cómo van las cosas allá en Madrid? Para mi México querido, que lo extraño y que espero que todo salga lo mejor posible por allí también y que pronto pueda volver por allí. Muchas gracias. Yo espero también verte por aquí pronto, querido Carlos. ¿Cómo van las cosas en Madrid? ¿Bien? Bueno, ahí estamos. Pues, la situación yo creo que es un poco parecida en todas partes, ¿no? Hay mucha, yo creo que vamos todos día con día aprendiendo a relacionarnos con esto y a vivir con ello, porque no va a quedar de otra, ¿no? Que aprender a vivir, soltar quizá un lastre emocional, una nostalgia de aquella normalidad famosa y empezar a plantearnos que quizás tengamos que vivir mucho tiempo de otra manera, o no sé, y aceptarlo y encararlo de la mejor manera posible para seguir adelante. ¿Has escrito sobre el confinamiento, Carlos, algo? No he escrito sobre el confinamiento. He escrito mucho durante el confinamiento porque, aparte de que tuve el placer y voy a decir el honor de que hicimos la primera serie que se filmó en confinamiento en el mundo, la hicimos nosotros en España. Y ahora estábamos actores y actrices que somos pareja confinados en nuestra casa. Es una serie que se llama Memorias de la Cuarentena, que está en la página de Radio Televisión Española. Y luego hicimos otra para Amazon, Relatos Confinados, que eso ya eran historias independientes. ¿Ya se pueden ver, Carlos? Discúlpame que te interrumpa. ¿Ya se pueden ver? Una en la página de Radio Televisión Española, en la web de Radio Televisión Española. Y la otra, Relatos Confinados, que está muy buena, se la recomiendo mucho. Esa está en Amazon Prime. Mira. Y bueno, pues la verdad es que entre eso y que también decidí, digo, tengo que buscarle la vuelta a esto para no volverme loco, tengo que hacer algo. Entonces me puse a escribir. Como a mí me cuesta mucho escribir, aunque ya llevo 6 libros publicados, Mongo Blanco es mi cuarta novela, pero me cuesta escribir, luego lo disfruto. Pero sí le encuentro la dificultad. Es el síntoma de un buen escritor, ¿no? Sí, supongo. Yo lo que desde luego necesito es que cada libro sea distinto. O sea, me horrorizaría ser un escritor fórmula de estos que escriben siempre el mismo libro y le cambian la tapa. Yo no podría. Yo necesito sorprenderme con cada libro. Así que la novela que estoy terminando ahora no tiene nada que ver ni en género, ni en forma, ni en lenguaje, ni en personajes con Mongo Blanco y bueno, la estoy pasando muy bien con ella. Sensacional. Oye, Mongo Blanco, ¿de dónde surge esta historia de Pedro Blanco Fernández de Traba, traficante de personas? ¿De dónde, cómo llegó a ti? ¿De dónde surgió? Bueno, llegó a través de un pie de página. Yo soy licenciado en Historia, mi especialidad es la Historia Moderna Contemporánea, y llegó a través de un pie de página. Yo estaba leyendo sobre otra cosa, creo que era sobre la Revolución Industrial Catalana, y veo Pedro Blanco, el gran negrero malagueño, en una nota. Y a mí eso me llamó mucho la atención, como supongo que a ti te podría llamar si leyeras Pedro Blanco, el gran negrero de Jalisco, no sé, supongo, dirías. ¿Cómo? Sí. ¿El gran negrero de Jalisco? Bueno, pues efectivamente. Entonces me puse a investigar y con la inquietud de decir, bueno, yo he dedicado años de mi vida a estudiar la historia de mi país y no conozco a este personaje, porque, bueno, no hay que rascar mucho para entender que España tuvo el dudoso honor de ser el penúltimo país del mundo y el último de Europa en abolir la esclavitud. La mantuvo, en la península sí la abolió en 1837, tan pronto como 1837, que es un poco década arriba, década abajo, cuando se abole también en todas las repúblicas latinoamericanas. Pero la mantuvo en Cuba hasta 1886. Solo hay un país en el mundo que abole la esclavitud un par de años más tarde, que es la República de Brasil,
que la mantuvo hasta 1888. Y la mantuvo ¿por qué? Porque todo el sistema era esclavista. Todas las relaciones económicas, sociales, políticas de la época estaban teñidas de esclavismo. El mayor negocio, el más rentable, a ambas orillas del Atlántico, era la compraventa de seres humanos. Y entonces, España lo mantiene hasta 1886 en Cuba porque los grandes socios de mi monstruo, de mi gran negrero, de Pedro Blanco, eran la propia reina María Cristina, regente María Cristina de Borbón, que era la mayor propietaria de esclavos de la isla de Cuba, y toda la élite gobernante de España. Todos participaban de esto. Lo curioso cuando te pones a escarbar en esta historia y te pones a investigar, es que, bueno, es fácil aceptar, decir, bueno, es una parte de nuestra historia que no nos han contado porque tampoco está tan lejana, es apenas un siglo y pico. Hay bisnietos de los negreros hoy en el Parlamento de mi país, como los hay en muchos otros parlamentos de muchos otros países. Y muchas grandes fortunas y grandes empresas de este país tienen su origen en la trata de esclavos en el siglo XIX. Vaya. Pero bueno, lo curioso, lo que sí me empezó a resultar un tema literario muy atrayente, es que la trata de esclavos me permitía hacer una prospección. Al final yo creo que todos los que escribimos para comprender. Y yo quería comprender el mal. Y yo creo que no hay una relación o un vehículo mejor para intentar comprender el mal que la relación más viciada y malvada y perversa que pueda haber entre dos seres humanos, que es la que hay entre un amo y un esclavo. Entonces me puse a investigar por ese lado, encontré cosas fascinantes, terribles, angustiosas, estremecedoras, pero de una potencia literaria increíble. Pero luego también lo que me llamó mucho más la atención fue cuando empiezo a darme cuenta de que, por supuesto, estaban estas grandes élites esclavistas, ¿no? El esclavismo vive una edad de oro en la época de mi personaje, la primera mitad del siglo XIX, porque es cuando concurren, cuando coinciden en tiempo y espacio las grandes revoluciones industriales y su necesidad de materias primas con las dos grandes plantaciones economías de plantación, se llamaban, que eran el algodón y el azúcar, y las dos eran esclavistas. Entonces, por supuesto, pues está claro que las élites estaban metidas en este juego, pero lo que me llamó mucho la atención fue darme cuenta de que todo el mundo participaba de este juego. Hay una hipocresía ahí, ¿no? Social. Sí, la hipocresía y ese concepto que tan bien desarrolló Hannah Arendt, la banalidad del mal. Tú no puedes mantener una atrocidad contra millones de personas en el tiempo sin la participación cómplice, más consciente o menos consciente, pero cómplice, de millones de personas, entre comillas, normales. Entonces, en el mayor periódico de la época, el Diario de Avisos de La Habana, había una sección de intercambio de bienes muebles en cuanto que eran cosas que se pueden mover. Y entonces había anuncios que decían, cambio una cocinera de raza Wolof, 23 años, esclava sin tacha. Las tachas eran las tres faltas, digamos, que le quitaban valor a un esclavo, que es que fuera ladrón, que fuera vago o que fuera borracho. Bueno, es una esclava sin tacha, que no tenía tacha, 23 años, cocinera, educada, la cambio por una mesa de comedor y 6 sillas. O cambio dos negros granaderos, les llamaban a los negros muy fuertes, físicamente grandes, buenos para el machete, buenos para hacer desmonte, para cortar caña, los cambio por un cerdo y un mulo. Y esos anuncios que salían en la prensa diaria, y como esos hay miles documentados, no los ponía Pedro Blanco, el gran negrero, ni los ponía el marqués de no sé qué, el gran esclavista, ¿no? Los ponía doña Rosa Pérez, no sé qué, que vive en la calle Aguacate número 5, o Francisco González, que vive en la calle Limón número 4. Hay un dato también que yo siempre suelo contar sobre esto. Los barcos negreros, ir a por negros a África, tenía un coste. Había que fletar un barco, llenar la bodega de las mercancías que luego cambiarías allí por seres humanos y contratar marinería y oficialidad. Bueno, eso se financiaba por venta de participaciones, de acciones. Sí. Entonces, el 50%, está documentado que el 50% de estas participaciones, por supuesto, estos costes, el 50% de estas expediciones los costeaban solo entre un gran esclavista, un gran negrero, o se asociaban dos. Pero el otro 50% los costeaba la gente del común. Entiendo. Costeaba un tipo que tenía una tabernita, un tipo que tenía una tienda de abarrotes, un zapatero, una artesana,
que había tenido unos ahorritos, unos pesitos, y decía, ¿dónde pongo mis pesitos que me dé más rentabilidad? Bueno, pues lo más rentable que había en el siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, a ambas orillas del Atlántico, era comprar seres humanos y venderlos. Era un negocio redondo, un negocio redondo. Claro, y enlaza mucho con... A mí me ha pasado una cosa muy curiosa con esta novela. Esta novela ya lleva más de 1 año y medio en España, va por la 6ª edición, le han dado el premio Espartaco, pero ahora con motivo de su lanzamiento en México y toda Latinoamérica por el Fondo de Cultura Económica, yo la he vuelto a leer y la he leído mientras resonaban en mi televisor todas las demostraciones, todas las marchas antirracistas y del asunto del Black Lives Matter y del derribo de estatuas. Y de repente me he dado cuenta que mi novela no solo me gustaba, no solo la he vuelto a leer y he dicho, demonios, es una muy buena novela, sino que me ha parecido muy pertinente, cosas que son pertinentes con nuestro día de hoy. Porque cuando ves todas estas protestas antirracistas que se dan en el mundo, al hilo del Black Lives Matter, es muy importante que entendamos de dónde viene el racismo. Cualquier racismo. Contra personas negras, contra personas cobrizas, contra personas amarillas. Bueno, nadie nace racista, no existe el racismo biológico. Racista te hacen. El racismo es una construcción teórica que se hace para sustentar ideológicamente el sistema esclavista. ¿Y qué es el sistema esclavista? No es más que crear una desigualdad absoluta entre seres humanos en beneficio de una de las partes. Entonces, mientras no entendamos de dónde viene el racismo, de dónde vienen todos los racismos, no podremos sanar esa herida. Por eso creo que Mongo Blanco es una novela que puede interesar a mucha gente en el día de hoy, porque sí te va a dar una explicación minuciosa de cuáles eran los mecanismos de la trata de esclavos. Desde el lugar de origen hasta la muerte del esclavo en un ingenio de azúcar, quiénes lo hacían, cómo lo hacían, quiénes se beneficiaban y cómo fue el discurso que toda una sociedad construyó para justificarlo. No, a través también porque es una novela de aventuras, al fin y al cabo. Sí, ¿no? Es una muy buena novela de aventuras. Sí. Es una novela muy entretenida, ¿no? Muy dinámica en ese sentido. Sí, pasa una cosa que ya lo he explicado varias veces. A mí, yo soy un gran lector del género clásico de aventuras, pero hay que pensar que todas las novelas estas de Salgari, de Verne, de Stevenson, finales del 19, principios del 20, son novelas para los salones burgueses de la época, donde la aventura está muy idealizada, muy romantizada, muy matizada. Tú cuando cerrabas un libro de Salgari lo que querías era ser pirata. Sí. Bueno, era un entretenimiento para los salones burgueses de Milán, de Ciudad de México o de Rouen. Pero yo creo que para una humanidad que ya hemos pasado por Auschwitz, por Hiroshima, por el genocidio de Ruanda, por los feminicidios de Ciudad Juárez, por la muerte de migrantes en todas las fronteras, con esa fosa común gigantesca en la que se ha convertido el Mediterráneo, nos hemos dejado ya mucha ingenuidad por el camino. Así que yo quería escribir la novela de aventuras que a mí me gustaría leer. Una novela de aventuras donde la muerte llega, donde la muerte alcanza, donde hay dolor, donde hay mucha víscera. Porque también había un compromiso, y en ese sentido yo he aplicado una sensorialidad extrema a la estructura de la novela clásica de aventuras para trasladarle a la lectora, al lector, una experiencia, insisto, sensorial de lo que era la atrocidad de la trata de esclavos. Sin ahorrar un detalle, porque ahí también yo tomé conmigo, hice un pacto conmigo, un compromiso ético y moral. Digo, yo no puedo escribir sobre la trata de esclavos idealizando, romantizando o quitándole hierro a lo que fue. Entonces, bueno, es una feroz travesía, pero como te digo, en España ya va por su 6ª edición, espero que navegue también muy bien por Latinoamérica, creo que puede interesar mucho y puede interesar mucho, insisto, como una novela para leer en paralelo a lo que está pasando en nuestros días, en todas nuestras sociedades. Para entender, ¿no? Para entender muchas cosas de fondo, de principio, ¿no? Hasta para forjarse un criterio también, creo yo, ¿no? Hay veces que, sobre todo en estos tiempos, creo yo, es muy bueno recurrir a la historia para forjarse criterios, Carlos, sobre lo que está sucediendo actualmente. Sí, al menos para intentar comprender algo hay que acercarse a la mayor pluralidad de fuentes y de hechos y contrastar. Y efectivamente, de ahí viene esa es la definición de formarse un criterio, de formarse una opinión informada. Otra cosa es que te dedicas a replicar las barbaridades continuas
de redes sociales de un bando, de otro, no sé qué. Bueno, eso es otro mundo. Así es. Pero yo lo que propongo con esta novela es eso, es decir, bueno, ¿queréis saber un poco de dónde viene todo, de dónde vienen, de aquellos polvos vienen estos lodos, que se dice en España? ¿De dónde viene toda esta barbaridad que hace que haya gente que derribe estatuas? Que es un tema que a mí me fascina. Yo particularmente estoy a favor de que se derriben estatuas. Creo que es sano. Esas estatuas se pusieron ahí para crear un relato. Esas estatuas son un aparato de propaganda de una época. Interesantísimo. Y entonces yo no sé si ese relato ya no satisface a la mayoría de la población, no sé si derribarlas, pero desde luego hay una palabra que me gusta, resignificarlas. Es decir, aquí tiene usted la estatua de este prócer de la patria, que en nuestras patrias está llena de estatuas de próceres, y dice, este señor, don Pedro, no sé qué, no sé cuántos, qué tal, y que fundó el colegio de no sé qué, y ayudó en la batalla de no sé cuánto. Pues qué chingón. Pero póngale al lado una placa que diga que este señor tan chingón, toda su fortuna la hizo traficando con seres humanos. Uh-huh. Uh-huh. Que también el que se acerque a ver el bronce cagado de palomas, que también tenga la oportunidad de saber que este gran prohombre, que el relato aceptado y aceptable de la nación te ha vendido como que es una figura a admirar, posiblemente en el siglo XIX, de una forma u otra, estuvo involucrado en la trata de esclavos. Y es que la historia nos la han contado de diferentes maneras, Carlos, ¿no? Y Bueno, con diferentes intereses, creo yo también. En fin. La historia es relato. Así es, tal cual. La única manera y la historia, hay una cosa que los historiadores llaman el presentismo, que es una cosa de la que hay que escapar, que es retorcer la historia para justificar tus ideas de ahora, ¿no? Yo creo que a la historia hay que acercarse con los ojos más limpios posibles, la objetividad ya sabemos que no existe, pero contra la falta de objetividad hay un remedio, que es la investigación profunda. Así es. Cuando tú acumulas una gran base documental respecto a un hecho, te acercas mucho a la verdad de ese hecho. Si solo buscas los datos que apoyan lo que tú piensas, estás haciendo una mala aproximación. Oye, me encantó comenzar hablando de tu novela y terminar hablando de esto, que yo creo que hoy, con todo este asunto de las redes sociales y con esta cantidad de opinólogos que hay sobre cualquier tema, estemos tocando. Creo yo que hay que recurrir a la historia para forjar criterios. Y con eso me quedo, querido Carlos. Yo te mando un abrazo enorme, de verdad. Te repito, siempre falta tiempo para conversar contigo, pero espero verte pronto y estar hablando también de tu trabajo actoral. Bueno, pues esperamos que nos veamos pronto en México, que eso significará que las cosas están mejor y que todos podemos volver a reunirnos. Qué gusto verte, Carlos. Qué gusto. Un abrazo fuerte y gracias por vuestro interés. Éxito con Mongo Blanco. Carlos Bardem, señoras y señores, el gran Carlos Bardem. Qué interesante, ¿no? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.